Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy tenemos inicio de ciclo. ¿Qué significa esto de ciclo? Significa que comenzamos lo hacemos cada 12 horas. Llevamos ya muchísimo tiempo con el mismo esquema, puesto que la idea es que cada persona pueda, 4 semanas aproximadamente, revisar 2 veces el libro. ¿Cómo lo hacemos? Puede decir, eso suena fácil, ¿cierto? Y es un buen orden, pero a veces no todos dedicarle un espacio a revisar un tema. Y uno dice, ya, me voy a ordenar. Esta semana voy a revisar un tema diario. El primer día muy bien, segundo día muy bien, tercer día no alcancé. Por cualquier imprevisto de nuestro día a día. Cuarto día no alcancé, tengo 2 días atrasados. ¿Qué hago? Entonces, esto nos ayuda a tener un esquema, a tener un orden. Y para comenzar, vamos a analizar el primer tema del libro Nuevo Conductor. Vicente me dice que se escucha mal nuevamente. Ya voy a revisar otra vez. Ya tengo todo impecable, déjenme ver. Ahí probamos de nuevo. Vicente, Esteban, Carla, cuéntenme si suena bien o no. Ahora sí, perfecto. Vamos entonces ahora que arreglamos el sonido. Gracias Carla, gracias Vicente por avisarme. Así vamos armando todo. En agosto de este año, 2022, se ajustó ya el libro Nuevo Conductor y cambió una palabra que se repetía en el libro muchísimas veces, que era la palabra accidente, y cambió por siniestro. Entonces, el que tenga un libro anterior a agosto va a decir el problema de los accidentes de tránsito. Y ahora dice el problema de los siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el recorrido de este tema. Buenos días, ¿cómo estás, Mariana? Vamos a ver en el recorrido de este tema, ahí te lo envié, que no son tan accidentales estos sucesos, ¿ya? Y como no son tan accidentales, cambió su nombre así. Y antes de partir con algunas preguntas, vamos con Felipe. Creo que tengo una duda referente al signo pare, a la señal pare. Hay gente que le molesta decir disco pare porque no es un disco. Cuando está, dice, un par de metros antes de la esquina y tengo mala visibilidad, me detengo en el signo pare, en la línea de tensión y después avanzo y cuidado y me vuelvo a detener. Sí, Felipe. Muy buena tu pregunta. Los instructores prácticos dicen doble detención. Y es un consejo, Felipe, para todas las señales pares. No solo la que tú sientas que está un poco lejos de la esquina, ya porque en general se ubican así. Entonces tú ves la señal pare en el examen práctico y en tu vida en general. Tú te acercas al pare y te detienes. Después de que te detienes, miras, probablemente no va a alcanzar a ver nada. Derechamente, como tú lo dices, Felipe, entre que hay esquinas que tienen árboles, vehículos mal estacionados, no vas a ver, pero tú te detienes en ese pare. Miro, avanzo un poquito y me detengo de nuevo. ¿Entiendes? La segunda detención es para ver realmente si tengo espacio para avanzar o no. ¿Ya? Pero se llama doble detención, Felipe. Eso está muy, muy bien. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo te va? Bienvenido. Así es que con esos comentarios comenzamos ya el problema de los siniestros de tránsito. Profe, ¿qué significa una flecha roja y negra? ¿Dónde, Úrsula? Déjame buscar una flecha roja y una flecha negra. Bueno, la flecha negra, ¿ya? Que está dentro de una aureola roja, significa la dirección del tránsito, dirección obligada. Y puede haber 2 flechas, ¿ya? Y si me paso, ya, y si hay paso de peatones y me quedo allí, y vienen personas caminando, y yo atravesada, qué nervios. Marelis, claro, uno debe evitar eso. Como bloquear el cruce, tampoco deberías bloquear un paso peatonal. ¿Cuándo tú lo puedes bloquear? En la práctica, ¿cierto? Cuando yo me detengo en un pare, no viene nadie, no veo nada, avanzo de nuevo, paro, porque sí vienen vehículos que no había visto, y justo alguien va a cruzar. Esa situación hace que me quede al medio, ¿cierto? Eso está muy mal. Por eso debo ser precavido. Entonces, mirar muy bien si vienen peatones. Si no vienen peatones, avanzo. Y ahí veo de nuevo y finalmente salgo. ¿Ya? Es un paso a paso y es con tranquilidad. Hay que intentar. Entonces, con todos estos comentarios, accidente de tránsito, siniestro de tránsito, nos vamos a nuestro tema de hoy y comenzamos de inmediato. Luego vamos a ir indagando con preguntas. Acá abajo ya dice nuestra slide, ¿cierto? Que la Organización Mundial de la Salud, o OMS, ¿cierto? Señala que
Los siniestros de tránsito son un problema de salud pública global, o sea, es un problema de primer orden. Esa es la frase, problema de primer orden, ¿ya? Un problema global, un problema mundial, ¿ya? Hay que tener muy, muy claro aquello. Entonces, si es un problema global, un problema mundial, podríamos compararlo con ese problema que, atentos, que está reviviendo, o sea, hay que tener mucho ojo. O con este tipo de problemas, ambos problemas, muchos dicen que obviamente ambos provocados por el hombre, tal vez, por el ser humano, pero si este problema, que yo acabo de poner el tercero, también es un problema global de primer orden, ¿por qué no le damos la misma importancia? O sea, no me refiero a que tengamos miedo y pánico y no manejemos, no, que nos dé amaxofobia, se llama el miedo a conducir, ¿cierto? No me refiero a eso, sino que me refiero a darle la misma importancia, ¿bien? Porque el tercer elemento, el problema de los siniestros de tránsito o accidente de tránsito, lo vamos a usar como sinónimo, pareciera que en nuestro cerebro de ser humano del siglo XXI está normalizado. O sea, no, es que es normal que pase. ¿Y por qué es normal? Claro, que andan muchos vehículos en la calle, o sea, tiene que haber algún accidente. ¿Y por qué? ¿Se entiende la idea? Vamos a responder a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber? Hay gente que piensa así. Dice, no, pero es que es lógico. ¿Y por qué es lógico? ¿Cuál es la lógica? Lógica católica. No sé, pero ¿cuál es la lógica? La lógica es que hay muchas interacciones y nos vamos a dar cuenta poco a poco que en este tema, una de las cosas centrales es que el 90, imaginen, casi todos, el 90% de los siniestros de tránsito ocurren por falla humana. Entonces son evitables, totalmente. Totalmente evitable, al menos el 90%. Profe, solo entré para contar que aprobé. Ariana, ¿cómo estás? Y tengo mi licencia. Ariana, cuéntanos, ¿en qué comuna y qué consejo le das al rey? Mientras Ariana nos cuenta, yo les voy a decir que la misma Organización Mundial de la Salud nos muestra que en el mundo aproximadamente mueren 3.000 personas al día, solamente por problemas de siniestro de tránsito, accidentes, ¿cierto? 3.000 al día. Serían alto, profe. Sí, efectivamente. Hoy morirán 3.000 personas, así de estadístico, ¿cierto? Entonces es un problema global de salud pública. En Purén, Ariana, no te puedo creer, qué hermoso. Estudié, claro, estudié mucho, hice muchos test y entré a su clase. Gracias, Ariana, te lo agradezco, un abrazo gigante. Y qué bien, desde Purén. Felicitaciones. Felicitaciones, Ariana, de verdad, un abrazo gigante. Esteban nos dice, pregunta, ¿a los que ya tienen licencia para el examen práctico no vienen el mismo día del teórico? Buena pregunta, Esteban. Invitamos a todos a responder lo que nos pregunta Esteban, porque sabemos que en algunos lugares dan el teórico y el práctico al tiro, en otros dan el teórico y les dan fecha para el práctico. Bien, así que veamos qué nos cuentan Esteban. 3.000 personas al día, entonces, lo importante es ver si tiene el mismo nivel de importancia para todos. Lo importante, redundante lo que dije, pero no importa. El costo promedio para cada ciudadano de estos siniestros tránsito, vamos a ver que es 6 millones de pesos, que equivalen en total al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, por cada ciudadano. Imaginen que esta cifra no está actualizada. Tal vez en dinero actual es mucho más. Esto es lo que nos aprendemos para el examen, ¿no? Pero el 2% del Producto Interno Bruto del país, que tal vez si alguien ha escuchado por ahí una discusión, siempre decimos que no nos vamos a meter en política, como en política partidista, ¿cierto? Para nada, ¿ya? Pero sí nos vamos a dar cuenta que en la discusión pública, o en el discurso público, en los medios de comunicación masiva, se habla de esto. Este año se habla muchísimo. No vamos a aumentar 2% del PIB, con 4 puntos del PIB ahorramos los problemas de todo el país. Y sí, es verdad, porque es mucho dinero. Imagínense que 2% del PIB, en una cifra no actualizada, equivale a 6 millones de pesos anuales por persona. Piensa usted, ¿con cuántas personas vive? ¿Dos? ¿Son dos en su casa? Bien, entonces el Estado le entregaría a usted anualmente, si no hay accidentes, unos 12 millones de pesos. 12 millones. Imagínense donde hay 4 personas. Y usted va a fin de año y dice, no hubieron accidentes. ¿Por qué no hubieron? Porque todos colaboramos para que no hubieran. ¡Wow! Tasa de accidentes en Chile de tránsito, siniestro tránsito, cero. ¡Wow! Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado le va a entregar a esa familia de 4 personas 24 millones de pesos. Una vez al mes. ¿Cómo estaríamos con eso? Increíble, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad? Que esa plata no nos entregan.
Segundo, ustedes ya no la sacan de nuestro bolsillo. La verdad es que sí. Sí, porque esto se paga con impuestos. Entonces, lo que se gasta en los siniestros de tránsito, aunque usted no conduzca, aunque usted no salga de su casa, solo por comprar café, por comprar un jarro, por comprar azúcar, usted paga impuestos. Y eso financia este tremendo gasto, que en un 90% es por fallo humano. ¿Bien? ¿Por qué les digo toda esta relación de temas? Para que su cerebro de distintas formas haga clic, ¿ya? Y diga, wow, esto es grave, esto es importante. Y no es tener miedo a conducir. Me puedo quedar en la casa y estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque el 90% de los accidentes son por fallo humano. Recuerden, 2% del Producto Interno Bruto. Dinero por persona, 6 millones de personas. ¿Cómo se clasifican estos costos? Les dejé ahí mismo los billetes de esto. Se clasifican en gastos, ¿ya? Costos que se tienen que cubrir de salud, por un lado, ahí tenemos un símbolo para entenderlo, costos familiares, ¿ya? Costos humanos, personas que pierden su trabajo, personas que quedan lesionadas por una situación permanente, ¿ya? Los materiales, lo material, público, privado, ahí tenemos el vehículo de un privado y el poste que lo pagamos todos. O sea que podríamos decir, el libro no conductor lo dice, que de una u otra forma nos afectan a todos, por supuesto, totalmente. Lo más sorprendente de esto es que este dato, esta información, la entrega el mismo Estado y nunca se habla de esto. ¿Han escuchado hablar de esto en las noticias alguna vez? Pocas veces, ¿cierto? ¿Hay una campaña real, seria para evitar esto? Muy poco, ¿no? Entonces, y también tenemos gastos administrativos. Ahí ese símbolo lo identifica muy bien. Todos los gastos de los servicios de personas alrededor de un siniestro de tránsito. Recordemos entonces ahora con palabras, costos de salud, humanos, materiales y administrativos. Entonces, si la pregunta en el examen dice, ¿cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Puede ser en palabras como esto, salud, humanos, materiales y administrativos, o puede ser en números. 2% del PIB, 6 millones de pesos anuales por persona. ¿Bien? Ahora, otro dato importante que está en el libro es que 100 personas alrededor de un fallecido lamentan su pérdida. Digan, pero profe, es obvio, ¿cómo los amigos, los familiares de un fallecido en un siniestro tránsito no van a sufrir? Obvio que sufren. Lo que pasa es que pareciera que a muchos no les importa, por eso no cambian su actitud y siguen ocurriendo muchos accidentes. Entonces, este dato está en el libro para tratar de impactar. Sabemos que es difícil en esta época, pero la idea es fomentar ese impacto para que nos lleve a la acción. Entonces, al menos 100 personas sufren la pérdida de un fallecido en siniestros de tránsito. En Chile, resumen de los datos más importantes, cuántos atropellados, cuántos accidentes al año, cuánta gente muere día a día. Y veamos, 86.000 accidentes al año. Accidentes siniestros, ya lo vamos a ver como sinónimo. Luego, 1.600 fallecidos. 1.600 fallecidos al año también, ¿cierto? Vamos al siguiente. 8.000 lesionados. 8.000 lesionados. Y vamos muy bien. Atropellos, 550. Y finalmente, este es uno de los datos más importantes. 4 a 5 personas mueren diariamente en accidentes de tránsito en Chile. Diariamente. Entonces, los dos datos más importantes de acá, digo más importantes porque se pueden transformar en preguntas. ¿Bien? Es 4 a 5 personas mueren diariamente en Chile y 86.000 accidentes ocurren al año al menos. Y veamos aquí cómo está Nolpa. Buenos días, Nolpa, desde Viña del Mar. Y esta Nolpa que tenemos a una coterránea tuya aprobada de Viña del Mar. Y vamos a ver lo que nos cuenta Felipe. Felipe dice, profe, la otra duda al virar, ya, vamos para otro lado, Felipe, pero está bien, virar izquierda o derecha. Y existe un paso de peatones, debo esperar que los peatones crucen el paso por completo para poder pasar. Buena pregunta, Felipe. O una vez que pasen delante de mi vehículo y ya sea seguro puedo pasar. Es muy buena pregunta. Uno debería, ya, porque en el fondo uno está en la pasada, ¿cierto? Uno debería esperar para poder pasar una vez que terminen de cruzar, pero podrías estar bloqueando el cruce. Entonces, yo pasaría cuando ya es seguro, ¿de acuerdo? Una vez que sea seguro, pasas.
¿Bien? Ya cuando es seguro. ¿Te parece? ¿Bien, Felipe? Ya. Vamos a la siguiente entonces. Vamos a hablar sobre la probabilidad de sobrevivir a un atropello. Bien, aquí ya está puesto con velocidades y voy a comenzar preguntándoles a ustedes respecto a estas velocidades. Primero, ¿dónde debo ir a 30 kilómetros por hora? ¿Dónde es el máximo 30 kilómetros por hora para ir? Nada, Felipe. El máximo 30 kilómetros por hora. Colegio, bien, Úrsula. ¿Hay otro lugar, Úrsula, o alguna otra persona, donde la máxima sea 30 kilómetros por hora? ¿Existe otro? Tránsito calmado, dice Nolfa. Perfecto. Hay zonas de tránsito calmado, como dice Nolfa. O sea, no tan solo en un colegio, no tan solo con la señal de advertencia de peligro, amarilla, con estos niños escolares, ¿cierto? No solo ahí, zona residencial, bien Nolfa. Cuando la señal lo indique, calles privadas, dice Tabata. Mira, Tabata, en realidad pasajes, dice Marelis, puede haber una indicación de 10 kilómetros por hora. ¿Bien? Pero en general, como una idea general, se habla de 30 kilómetros por hora, zona de escuela, y 30 kilómetros en zona de tránsito calmado o zonas de tránsito compartido, ¿ya? En condominios, en pasajes también, como tú dices, pero preferentemente cuando está la indicación, ¿bien? Entonces, eso es con 30. Ahora con 50, ¿dónde debo ir a un máximo de 50? ¿Dónde debo ir a un máximo de 50 kilómetros por hora? ¿Dónde debo ir a un máximo de 50 kilómetros por hora? En zona urbana. Nolfa ya nos dio la respuesta. Máximo 50. ¿Por qué está el 60 acá? ¿Ya? ¿Alguien se imagina por qué está el 60 en este análisis? ¿Por qué? Si tengo 50 máximo. Antes. Qué linda, Carla, te pasaste. Justo como dice Carla. Porque antes era 60 el máximo en zona urbana. Y la bajaron a 50, como nos dice Carla en el chat. Ahora Carla lo está diciendo. Entonces, 60 era y se bajó a 50 y ahora vamos a descubrir la principal razón del por qué en base a la probabilidad de sobrevivir a un atropello. Entonces, primero, a 30 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? A 30 kilómetros por hora la probabilidad de sobrevivir es de un 90%, o sea, es una gran probabilidad. ¿Bien? Tengo muchas probabilidades de sobrevivir sin ningún problema a 30 kilómetros por hora. Luego, a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es 50-50, mitad y mitad, 50 y 50. Bien, entonces 50 kilómetros por hora, probabilidad de sobrevivir la mitad, 50%. Pero si yo aumento solo 10 kilómetros por hora la velocidad, la probabilidad de sobrevivir disminuye un 10%. O sea, es muy poco probable que alguien atropellado a 60 kilómetros por hora sobreviva. Muy, muy poco probable. ¿Bien? Entonces, eso explica por qué se bajó la velocidad de 60 a 50. Porque eso aumenta las probabilidades de sobrevivir, ¿cierto? A un atropello. ¿Y por qué en zonas de resguardo, de mucho cuidado, como las zonas de colegio, zonas escolares y también las zonas de tránsito calmado, el máximo es 30 kilómetros por hora? Porque ahí la probabilidad de sobrevivir a un atropello a esa velocidad es muy alta. ¿Bien? Entonces, si yo se los preguntara, estilo examen, estilo, ¿ya? Estilo. Por ejemplo, hubiera una pregunta que diga, ¿cuál es la probabilidad para un peatón que ha sufrido un atropello a 65 kilómetros por hora? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué responderían ustedes? Bien, Úrsula. Muerte, que muera a 65, porque si a 60 tiene un 10% de probabilidad de sobrevivir. A 65 mucho menos, 70 menos y así, ¿cierto? Entonces, eso queda súper, súper claro. Vamos ahora a hacer una gran diferencia entre población, refiriéndonos a un grupo de personas, a un rango etario de tal a tal edad, ¿cierto? Y luego nos vamos a referir a un grupo de personas, pero que conducen, ¿no es cierto? Son sin licencia primero. Sin licencia, la población, ¿ya? Solo población, así como general, personas que tienen mayor cantidad de mortalidad, ya como rango etario, en siniestros de tránsito son los jóvenes entre 15 y 29 años. 15 a 29, imagínate. Recuerdo, se van a reír ustedes los que estén viendo este video, pero bueno, recuerdo cuando yo era joven, ¿ya? Que el Instituto Nacional de la Juventud en Chile, ¿bien? Entregaba la tarjeta del INJU con muchos beneficios para los jóvenes
para personas de 15 a 29 años. Me acuerdo por el mismo rango etario, ¿no? Porque se considera hasta los 29 o en esa época, que una persona era joven. Y justo esa edad es la edad donde hay mayor mortalidad en siniestros de tránsito. 15 a 29 años. No te puedo creer, Carla, ¿en serio la tuviste? Qué buena, Carla. Muy bien, me alegro mucho. Qué entretenido. Entonces, esto es una cosa, 15 a 29, ¿ya? Alguna vez tuvimos ahí algunos. 15 a 29. Pero, ahora miren, voy a cambiar el icono, cambié el dibujo para que nuestro cerebro haga clic y lo separe. Ahora puse un manubrio. Ahora me refiero a personas con licencia, ¿bien? Conductores. Entonces, conductores fallecidos en un siniestro de tránsito son los jóvenes entre 18 y 29. ¿Cuál es la diferencia? Que un joven de 15 no puede tener licencia. No decir, profe, pero los 17 sí. Pero con permiso de los padres, es todo una excepción, ¿cierto? Entonces, población 15 a 29. Conductores 18 a 29. ¿Bien? El grupo o rango etario con mayor cantidad de fallecidos. Vamos ahora a otros datos importantes. Este lo he repetido y lo repito siempre. 90% de los siniestros de tránsito ocurren o son a causa de falla humana. ¿De acuerdo? Falla humana. El 90% de los siniestros de tránsito. ¿Ok? Luego, miren lo que ocurre acá. El 92% de los conductores fallecidos, aquí hay un tema de género, ¿ya? Son varones. 92%. ¿Ya? O sea, la gran mayoría. Y para eso podemos hacer una relación entre ese 90, que era la falla humana, y el 2% del PIB. Siempre hacemos este ejercicio, yo sé que lo han visto mil veces, pero lo inventamos para ustedes, relacionando esto, porque ayuda a calcular. Mira, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar, acá lo voy a anotar pequeñito con el texto, en que, recordemos que había un 90%, ¿cierto? ¿Qué es lo que era 90%? La falla humana. La falla humana en los siniestros de tránsito representan el 90%. Y el 2% del Producto Interno Bruto. Y si yo digo 2 más 90 me da 92. ¿Se entiende la idea? Así puedo relacionar estas tres cifras y me las aprendo de inmediato. Entonces me dice, ¿pero cuánto eran los hombres fallecidos? Si sé que son más, son 90, ¿cuánto? La falla humana es 90, 2% del PIB, 92% de conductores fallecidos equivalen a varones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pensar en zonas. Zona urbana, o la ciudad, y zona no urbana, o el campo, ¿cierto? Entonces, o zona rural, ¿ya? Pero vamos a pensar como una urbana. Entonces, zona urbana, ¿qué es lo que ocurre en la zona urbana? Es donde hay más accidentes o siniestros, 85% de ellos. Si fueran números, diríamos, de 85 choques, hay 80, o sea, de 100 choques, 85 son en la ciudad. Harto, ¿cierto? Harto, 85 choques en la ciudad. Mientras que en la zona rural hay 15. Y me dice, bien, ¿dónde me gustaría vivir entonces? La zona rural. Es más segura, ¿no? Ojo, el 60% de los fallecidos son en los siniestros o accidentes de la zona no urbana. O sea, esa tranquilidad, esto no es en contra de la zona rural ni del campo, ¿ya? Esa tranquilidad que muchos imaginamos en Chile nos pasa, decimos, oh, qué rico alejarse un poco de la ciudad, ir al campo, a la playa, acá en Chile hay playa con campo, o sea, es maravilloso. Ir a la montaña, zonas no urbanas, ¿cierto? Uno dice, eso me da tranquilidad. Sí, pero ahí está el 60%, se concentra el 60% de los fallecidos en siniestros de tránsito. Harto, ¿cierto? Hemos preguntado muchas veces las razones. Todos dicen la velocidad, profe, el cansancio, las largas distancias. Todos esos factores influyen totalmente. Lo importante es que así está la situación, ¿ya? Así que ojo con ello. Y vamos a ver ahora el por qué se dice en el libro que son evitables. ¿Por qué? Porque hay claridad sobre lo siguiente. Cuando llueve, hay más accidentes, más siniestros de tránsito. Cuando llueve. Cuando son de noche, tienen en general consecuencias fatales. Y los conductores que beben y conducen, literalmente, matan más personas. Uno técnicamente, o en lenguaje culto formal, debería decir, provocan más fallecimientos de otros usuarios de las vías. Pero la realidad, en lenguaje directo, es que
quien bebe y conduce mata gente, ¿ya? La mayoría de las veces. ¿De acuerdo? Eso es en base a las mismas estadísticas. Veamos qué es lo que nos dice Marilis. Dice, porque van de vacaciones y andan tomando licor. Mira, Marilis, buen comentario, tienes razón. No siempre lo nombramos. Ana María del Rosario, ¿qué nos cuentas? Buenos días, profe. El viernes di la prueba teórica y gracias a su clase aprobé, la recomiendo al 100%, de pasaste. No lograba entrar o no podía entrar en vivo, pero sí a las grabadas y las veía. Excelente, ya que por el trabajo me era difícil. Y siga así explicando su clase. Excelente, profe. Gracias a todo el equipo de Práctica Test. Soy de la ciudad de Tierra de Campeones. Muy bien, qué bueno, Ana María. Felicitaciones. Un abrazo gigantesco. Muchas gracias por tus palabras, de verdad. Muchas gracias. Nos ayuda a mejorar cada día. Gracias, Ana María, te pasaste. Que ahí nos está escribiendo Ana María en vivo en el chat. De verdad nos ayuda a continuar con lo que estemos bien y mejorar día a día. ¿De acuerdo? Así que un abrazo gigante, Ana María, me alegro muchísimo. Tratamos de imaginar la alegría que tú sientes ahora. Y tengo seguro que sientes mucha tranquilidad de haber aprobado ya este examen. Así que con esas lindas palabras de Ana María, nos vamos al final, pero antes de ir al test, les preparé algo hoy día. Muy simple. Les preparé algo con las mismas imágenes. ¿Viste? Dice feliz, Ana María. Un resumen visual, ¿ya? Una especie de mapa mental. Y vamos a empezar a trabajar un poco estas cosas porque ayudan mucho a nuestro cerebro a recordar. Entonces, yo sé que aparezco en la cámara en el lado superior derecho, no puse imágenes ahí, y cuando ya aparezcan todos, ustedes foto, print de pantalla, lo que puedan. ¿Bien? Fíjense bien, acabamos de decir que cuando llueve hay más accidentes o siniestros de tránsito, que cuando son en la noche hay más muertes, y quienes beben provocan más fallecidos. Pero también recordemos hacia atrás, que el 90% de estos eventos son por falla humana, no lo olviden. También lo relacionamos con el 2% del Producto Interno Bruto, que equivalía a 6 millones de pesos por persona al año. Y si sumábamos los dos, ¿se acuerdan? 90 más 2 nos daba que el 92% de los conductores fallecidos son varones. El lunes te toca la prueba, Úrsula. Muy bien, muy bien. Que te vaya súper, Úrsula. 92% fallecidos, ¿cierto? También dijimos que en la ciudad se concentran el 85% de los siniestros en la zona urbana. Y que en la zona rural, o la zona no urbana, está el 60% de los fallecidos. Luego hablamos sobre los conductores, señalando que las personas de 18 a 29 años, conductores, son el rango etario con más fallecidos y, visto desde el punto de vista de la población, son de los de 15 a 29 años. Lo que dijimos al inicio, según la Organización Mundial de la Salud, es que al día mueren 3.000 personas en el mundo a causa de estos hechos. Y que en Chile fallecen 4 a 5 personas por día. Así es que ahora es el momento. Pantalla, print de pantalla, pantallazo se llama, una foto, como ustedes quieran. Esto que está acá resume, yo diría que más del 50% del tema, y ayuda muchísimo de manera visual. Si a alguien le gusta dibujar, saquen una foto, después dibúquenlo. Está realmente bueno, ¿ya? Así es que espero que les sirva muchísimo. Y ahora, profe, no tengo el teléfono y en la laptop no sé cómo tomar capture, dice Marelis. Marelis, normalmente, si es PC, depende de PC, Mac, lo que sea, puede ser función infant. Hay un botón que dice infant, ¿ya? Y normalmente es con función, a veces es solo. Infant, y lo puedes pegar donde tú quieras, ¿ya? Si no pueden, se los voy a mostrar durante la semana también, me acuerdan. Me dicen, profe, muestra esa imagen, estaba muy buena, ¿ya? Así es que espero que les haya servido. Mira, felicitaciones a Ana María, ¿ya? Y vamos a empezar a trabajar este tipo de cosas que ayudan muchísimo. Así es que ahora nos vamos a nuestro test. ¿Listos para el test? Veamos cómo todo esto se transforma en preguntas, ¿ya? Y podemos responderlas con alternativas, al mismo estilo del examen real, que es la idea, ¿cierto? Esto es un simulador. Así que vamos a nuestro simulador y de inmediato comenzamos. Y este chat debe empezar a funcionar con las alternativas. Cuéntenme ustedes qué alternativa creen que es la correcta. Cuando yo digo, en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente ¿a quiénes afectan? Vicente, Carla, nos dicen que a los jóvenes entre 15 y 29 años. Muy bien. Siguiente. ¿Es correcto llamar a los accidentes de tránsito accidentes en juego volado? ¿Es correcto? ¿Sí?
Sí, a veces, no, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? Carla, Esteban y Úrsula dicen que no. Porque se pueden evitar. Perfecto. Aquí quiero detenerme algo súper, súper, súper importante. Recuerden, nunca política partidista, por favor, pero una pregunta para ustedes, más de una pregunta. Preguntas cerradas. ¿Van a ayudar para el tema? Estoy seguro que sí. Después de, ¿ya? En los últimos 3 años, ¿han aumentado o han disminuido las fiscalizaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿En 2015 había más fiscalizaciones que ahora? ¿Qué creen ustedes? Ha disminuido. Esteban, Norfa dice que ha aumentado. Ahora último, ¿cierto, Norfa? Ahora último ha aumentado un poquito, pero en general Úrsula y Esteban dicen que ha disminuido, ¿cierto? Podemos decir que en estos últimos 3 años han habido menos que antes, ¿cierto, Carla? Pero en general hubieron menos. Sí, había un problema de recursos, etcétera, recursos humanos, de todo tipo. Había menos fiscalizaciones. ¿Por qué pregunto esto? ¿Ya? Y lo reflexioné mientras conducía, pensando en ustedes, de verdad. ¿Saben por qué lo pregunto? Es para poder hacer la relación entre fiscalización y tasas de accidentabilidad. Y poder decir, ¿la fiscalización es importante? Sí, lo es. Pero si hubiera mucha, perdón por la mayúscula, no te preocupes, Carla, si hubiera mucha fiscalización, ¿creen ustedes que realmente disminuiría el accidente? Si aun cuando disminuyó la fiscalización, los accidentes siguieron iguales o siguieron aumentando. Entonces, en algún momento nos tenemos que preguntar, ¿cuánto depende de nosotros? Mucho, ¿cierto? Mucho. Porque con poca o con alta fiscalización se mantienen iguales. Siguiente. Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, un siniestro vial, ¿qué es lo más probable? Que alguien resulte con lesiones graves, que usted sea detenido, que el accidente pudo haberse evitado. ¿Qué creen ustedes? Fe, dice Nolfa, Carla, Vicenta, o sea que el accidente pudo haberse evitado. ¿Se dan cuenta? Estamos apuntando a lo mismo. Entonces uno cuando ve estas terribles imágenes, uno debería decir, uy, los podrían haber fiscalizado antes, ¿cierto? Si lo hubieran fiscalizado antes, no hubieran ido tan rápido. ¿Se entiende la idea? Qué bueno que algunos siguen un poco esa línea. ¿Cuántas personas mueren diariamente en Chile por esta causa? No te preocupes, Úrsula. O sea, entre 4 a 5 personas, perfecto. Pregunta número 5. La Organización Mundial de la Salud considera los accidentes de tránsito como problema prioritario, ¿cierto? Ahí todos dicen también, Carla, Esteban y Carla, por la cantidad de muertes ocurridas. O sea, más que la cantidad de infracciones o de gastos en los accidentes o por la cantidad de jóvenes con licencia. Norfa también dice Pregunta número 6. La mayor parte de los accidentes de tránsito se produce así es la pregunta, es extraña, la mayor parte. Ya, la mayor parte de los accidentes de tránsito se produce en intersecciones, dice Úrsula y Norfa. Intersecciones. Aquí uno, ¿qué esperaría? ¿Qué dice nuestro cerebro? La mayor parte de los accidentes de tránsito se producen y usted diría, zona urbana, obvio. No, no, aquí estamos hablando del lugar. ¿Ya? Es en intersecciones. 7. De los siguientes factores que se presentan en los accidentes de tránsito, ¿cuáles son los que más frecuentes en estos eventos? ¿Cierto? Que ocurren en carreteras, viéndose involucrado un solo vehículo. ¿Cuál que no esté? De nuevo, tenemos puras A. Que el conductor esté muy cansado, dice Úrsula, Carla y Esteban. Si sale A de nuevo, y no puedo creerlo. Llevamos cuántas preguntas con A. Vamos a hablar con los programadores de esta plataforma. Ahí está. Si un peatón atropelló a 65 kilómetros por hora, Nolfa, Carla, Esteban, dicen que lo más probable es que muera. Por supuesto. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia, aquí ya no es A, aquí no es A, se presenta en la accidente? Felipe, Nolfa dicen que los errores de los conductores, o sea, las fallas humanas. Pregunta número 10. Los accidentes de tránsito. Somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. Tienen como consecuencia solo la muerte. Son un problema de primer orden. Se reducen con leyes más rígidas. Vicente, Carla, Felipe dicen, son un problema de primer orden. ¿Cierto? Ahí está. Esa es la respuesta en base al libro, aunque algunos podemos o pueden pensar que se podrían reducir con leyes más rígidas, así como con mayor fiscalización. Pero en la práctica,
ha habido mayor fiscalización y no pasa nada. Letra C. 11. ¿Qué clase de costos generan los accidentes de tránsito? ¿Se acuerdan la imagen? Acuérdense de la slide del profe David. La ambulancia, la familia, abajo teníamos un choque con un poste y luego teníamos a un juez. Dicen que B, daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos, nunca lo olviden. El grupo etario o rango etario de mayor accidentabilidad son, ¿quiénes son? ¿Los adultos, los jóvenes o los adultos mayores? Vicente, Úrsula y Nolfa dicen los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿cierto? Aquí dice, miren, el grupo etario, no dice los conductores, es muy raro. Pero bueno, de las tres opciones, obviamente es la adecuada. Usted va circulando a 65 kilómetros por hora. Lamentablemente atropella un peatón. Estamos hablando de un atropello de 65, no piensen que ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo más probable? Dice Esteban, Nolfa, Carla, es que muera este peatón por la velocidad. Un accidente de tránsito afecta ¿a quiénes afecta? Familiares y amigos, familiares, seguro automotrices, a todos los ciudadanos. ¿Qué dice Nolfa? Felipe. Felipe dice que C, Nolfa también, y Esteban. C, todos los ciudadanos. Algunos tal vez no le afecte, pero todos pagamos. O sea, sí o sí, así de cruda es esta realidad. Esta, la realidad de este tema. En relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? Aquí la alternativa es extensa, pero hay que ver 70.000, 86.000, 45.000. Por eso Nolfa, Felipe y Esteban ya dicen B, porque vieron ese 86.000, ¿cierto? Es el número clave, yo se los dije. Sobre la falla humana en accidente podemos decir que representa 90%, 40%, todos son por falla humana, no hay registro sobre el tema. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la A, Carla dice, perdón, A, Vicente A, o sea que representa casi el 90% de los accidentes de tránsito. Con respecto a la estadística de mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito, se dan en, ¿dónde se dan estos accidentes? Ya lo están respondiendo. B, dicen ustedes, Felipe, Carla, Esteban, en vías urbanas o no urbanas, o sea, en vías interurbanas o no urbanas. Teniendo en cuenta la estadística de los accidentes en Chile, ¿qué afirmación es correcta? Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes, el grupo etario 18-29, que la mayor parte de los fallecidos por accidentes se producen en vías interurbanas o no urbanas. 7 respuestas, Nolfa dice C, pero Esteban, Carla y Nolfa dicen B. ¿Te cambiaste, sí, Nolfa? Ahora Úrsula dice C. ¿Quién más? Tengo más B que C. B dice Esteban, ya, se lo mando más la B. Daniel dice C, sigue ganando la B. No veo la pregunta, ya. Ahí está, ahí la bajé, mira. Teniendo en cuenta la estadística, ¿qué afirmación es correcta? Una afirmación correcta, Anolfa. Jimé dice C, Daniel C. Ya, bien. Una más y gana la C. C, dice Vicente. Vamos por la C. Penúltima. Fíjense bien. La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito. En mayor medida a la población. ¿A qué población afecta? Población. De Felipe y Esteban, 15 a 29 años, y nos vamos con la última pregunta de hoy. ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidente de tránsito? La mayor parte de fallecidos, ¿dónde se produce? La mayor parte. Gabriel, Carla, Nolfa y Esteban dicen que en vías interurbanas o no urbanas. Y revisamos, deberíamos tener todo correcto, ¿no? Y creo que sí, no te preocupes, Felipe. Creo que tenemos todo impecable, ¿cierto? Todo completamente impecable. ¿Qué tal? ¿Bien? Todo muy, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Era la C? Ahí está Esteban. Perfecto. Bien, chicos. Eh, Pide explicar la pregunta 18. Porfa, Carla, nos dice la 18. Vamos a la 18, Carla. Ya, esta es la 18, Carla. Lo que pasa con la 18, aquí Carla, mira, fíjate bien, es que dice qué afirmación es correcta. Quédate con la duda. 18 a 20 no es correcta porque ningún rango es 18 a 20. Es 18 a 29 o 15 a 29. Así que descartado el 18 a 20. ¿Ya? Y en los periodos de mayor accidentabilidad no son los días lunes. ¿Sabes cuándo es? Son los fines de semana
y los fines de semana largos o los feriados. ¿Ya? Esos son los días de mayor accidentabilidad. El 20, claro. No habías visto el 20, era hasta 25, o sea, hasta 29. 18, 29, 15, 29. ¿Listos? ¿Les parece? Entonces, ahí está. Eso es. Mira, vamos a hacer dos cosas. Una, les copio este link para el que les sirva. Profe, ¿qué recomienda para gente que recién está empezando? Vicente, tú dices, ¿conduciendo en lo práctico o acá estudiando lo teórico? Cuéntame para saber a qué te refieres. Y mientras nos despedimos, les dejo la escena que vimos de este resumen. Ah, del teórico, Vicente. Mira, en gran parte hacer lo que estamos haciendo, alguien que está recién empezando, Vicente, revisar los temas uno a uno, día por día, es muy bueno, y hacer muchos test. Ojalá primero por tema, por municipalidad y generales, ¿de acuerdo? Sobre todo, Vicente, nuestro sistema TLC, que es test, tienes que hacer test, para eso practicamos, esto prácticas test. TL de lectura, leer estos temas, etcétera, en el libro, lo resumen, el temario de la página, y C de clases, de estar presente en estas sesiones, o verlas grabadas. Así que eso es, nos vemos, cuídense todos, los dejo con esta imagen. Ok, Vicente, un abrazo, que estén muy bien, de nada, Dani, que estés muy bien, cariños, cuídate, nos vemos, muchas gracias. Nos dice aquí alguien que en Bruno, que el 17 para la licencia, perfecto. Ah, gracias, profe, el jueves tengo la licencia para 17 años. Bien, Bruno, que te vaya súper bien. Chao, Vicente, chao, Esteban. Que estén muy bien, Norfa, cuídate. Buen día, gracias. Hasta luego, Felipe. Nos vemos. Chao, chao. Buena tarde a todos. Les dejo la imagen. Chao, chao.